Jueves 1 de febrero del 2024, arrancamos mes y también arrancamos una nueva vuelta por el estadio Santiago Bernabéu y después accederemos, como siempre, al interior. ¿Qué tal estáis? Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras del estadio Santiago Bernabéu. Dentro vídeo. Bueno, ya sabéis que hoy jugamos partido de Liga, ese partido que teníamos que recuperar. Nos jugamos el liderato, partido muy difícil contra el Getafe, allí en el Coliseum. Y mirad qué día más bueno hace hoy, día totalmente soleado. Y en el Santiago Bernabéu volvemos a jugar el domingo. De momento no están recogiendo. Vemos que está aquí la grúa de Aguilar y hoy tenemos las pantallas informativas totalmente apagadas. Hoy estrenamos nuevo logo, además, no os he hecho caso, hice una votación en 3 lugares diferentes, en el canal de difusión de WhatsApp, en Instagram y aquí en la comunidad de YouTube, pero bueno, he recibido muchos comentarios, muchas opiniones y pensándolo bien, este es el logo que he decidido poner. Varios camiones y ahí al fondo tenemos una grúa, un camión grúa que parece que está recogiendo el material que estaba en el suelo acopiado. Siguen quedando estas lamas que quitaron por colocar. No sé qué pasa hoy en el estadio porque hay muchísima policía municipal. Aquí vemos la grúa de Aguilar y ahora os voy a enseñar cómo están recogiendo ya todo lo que tienen. Luego, como os he dicho, pasaremos al interior y veremos lo que están haciendo. En teoría el césped lo deberían de sacar mañana viernes. Ahí vemos algunas vallas, sacos y están guardando las tuberías que tenían por el suelo. Los camiones van a entrar. De momento el servicio aguanta y han desplazado la máquina a este punto. Ahí están entrando los camiones, acaba de pasar uno y el otro lo va a hacer ahora mismo. Aquí veis cómo suena la máquina. Como os he dicho antes, pantallas informativas en el día de hoy apagadas, también las pantallas centrales. Y mirad esto, yo creo que por eso están entrando los camiones, para llevarse todos estos escombros, porque ahí al fondo hay una montaña increíble y esto lo tienen que recoger, así que por eso habrán traído. De hecho, los 2 camiones van hacia ese punto. Muchos me preguntáis que cuándo van a poner las letras y el escudo del estadio. Yo pienso que hasta que no estén 100% contentos con la fachada y que esté 100% terminada, que ya no vayan a hacer ninguna modificación, no van a poner las letras y el escudo. Así que todavía quizás falten algunos meses para ver el nombre del estadio y el escudo. Pero vamos, que va a poner Estadio Bernabéu y el escudo del Real Madrid. Mañana se va a firmar, se va a hacer oficial el acuerdo de patrocinio del Real Madrid con HP, que será un nuevo patrocinador y lo pondrán en la camiseta, seguramente en una de las mangas. Ya están echando los escombros en el camión y es que el Real Madrid ya no llora, el Real Madrid factura. Mirad justo la parte central, que fue donde pintaron la viga corona, cómo se nota más oscura, con más profundidad. Terminamos de ver el lateral oeste, con esas lamas que quitaron, y avanzamos hacia la Torre C de Campeones. Mirad, tenemos aquí unas marcas, 7,54 metros y 7,62 metros han pintado. No sé si va a ser la profundidad, pero están aquí. Hay 2 excavadoras, una está funcionando y la otra no.
martillo hidráulico, y lo que están haciendo ahora es recoger los escombros y depositarlos en los camiones que han entrado para que se los lleven. Lo que os he enseñado antes de 7,62 metros puede ser o bien la profundidad o también la distancia. Aquí han traído como más casetas y ya estamos viendo esa esquina de la Torre C. Y atención, porque parece que están trabajando en la zona de las lamas del fondo norte. Así que nos vamos a despedir ya del lateral oeste y nos iremos a la esquina de la Torre C y después veremos el fondo norte. El agujero que tenían aquí ya lo han tapado y de hecho han echado incluso ya hormigón. Esquina de la Torre C de Campeones, aquí hay un topógrafo y hay una parte de la pantalla informativa de la puerta 9 encendida, ese tramo rojo, pero es lo único. Todavía faltan por unir esas pantallas informativas. En la parte inferior faltan las lamas, pero lo que sí que estoy viendo es que están colocando las que quitaron, así que nos dirigimos hacia esa zona. Y por esta parte parece que ya empiezan a recoger. Mirad lo que estamos viendo ya en pantalla, están ahí las lamas que las han vuelto a traer. Tenemos un camión grúa y 2 plataformas elevadoras. Así que de aquí al partido contra el Atlético de Madrid pondrán de nuevo las lamas ya modificadas. De hecho, y por la hora que es, no descarto que terminen en el día de hoy de colocar las lamas. Ya están subiendo otra. Os voy a hacer zoom para que la veáis bien. La forma que tienen, bueno, que tiene. Y ahí la van a colocar. Tienen que rellenar todo este sector, que es el que quitaron. Ahí abajo veis otra, más material y más lamas por esta zona. Y por ahí vemos también más material que no se ve bien lo que es. Así que les vamos a dejar subiendo las lamas y luego cuando acabe la vuelta lo mismo me vuelvo a pasar después de acceder al interior para ver cómo han avanzado. De momento este es el tramo que llevan. Les dejamos y continuamos viendo nosotros el fondo norte. Estamos en Rafael Salgado. Continúan ahí acopiadas las pantallas informativas que llevan, creo recordar, desde el lunes. Y ahí siguen. Mirad el camión que ha traído todas las lamas. En el resto del fondo norte nada reseñable. Ya veis que están, como os he dicho, las pantallas apagadas, así que no nos detenemos y continuamos. En la puerta 31 sí que han encendido una pequeña parte. Fondo norte terminado, nos vamos a la esquina de la Torre D, 14ª, y en esta parte también comienzan ya a recoger. Ese camión lleva lamas verticales para la torre, seguramente sea para la Torre A. Esquina de la Torre D, 14ª, ahí ha parado el camión con camión, furgonetilla, como lo queráis llamar, con las lamas verticales, que seguramente, como os digo, vayan para la Torre A, porque son las únicas que faltan por colocar. Estamos ya caminando por Padre Damián, viendo el lateral este. Primera parada, como siempre, Torreón Norte, que nada cambia, todo sigue igual. No han puesto ninguna pantalla informativa ni nada. Parece que lo que están haciendo es limpiar. Este es el camioncillo que lleva las lamas verticales para la torre, que de momento ha parado ahí. Taquilla de incidencias. Y como os digo, en esta primera parte del lateral este lo que están haciendo es limpiar,
porque no hay ninguna pantalla informativa. Nos dirigimos hacia la zona de la nueva tienda, porque ahí sí que parece que están poniendo las pantallas. Efectivamente, en esta zona sí que están colocando esas pantallas informativas. Van desde el palco de honor hacia la zona de prensa, llevan esa línea. Y hablando de tienda, recordad que ya estamos en el mes de febrero, mes en el que teóricamente abrían esta tienda, así que ya comienza esa cuenta atrás para ver la mega tienda, la tienda enorme del Real Madrid que estará situada en Padre Damián, abierta. Yo la verdad que tengo muchas ganas de que la abran. Eso sí, es una tentación, porque al ser más grande tendrán más cosas y más ganas de comprar van a dar. Y no es que los productos sean económicos. Este es el tramo que llevan y tienen ahí un camión con más pantallas. Así que en el día de hoy quizás la zona de la tienda quede totalmente puesta con las pantallas. Es decir, a ver, desde aquí que empieza hasta esta parte. Van a buen ritmo. Poco a poco se van terminando los trabajos, sobre todo en el exterior. Más imágenes de cómo van avanzando, y si os fijáis también están trabajando en el interior. Ya os digo que comienza esa cuenta atrás para que abra la super tienda, la mega tienda. Palco de honor, y vamos a seguir avanzando. Mirad qué verdecito está el jardín, y es que está haciendo muy buena temperatura. Y esto no sé si es bueno o malo, porque después vendrá el frío. La iluminación, de momento no vemos más pruebas. El otro jardincillo. Y desde aquí vemos la pantalla que colocaron ayer. El parking, la caseta del área VIP que resiste, el jardín de la rampa. Mirad el suelo, qué bien está ya. Ahí vemos un contenedor, la iluminación lateral este, y en esta zona es por donde más están trabajando estos días. Ahí veis la pantalla que colocaron, pero en el resto del Torreón Sur nada. Así que abrimos plano y seguimos. Si os fijáis también por aquí han recogido ya mucho. Están como preparando todo para el partido. Ahora que veo este jardín, estoy pensando que como en junio se queda sin trabajo Xavi Hernández, lo mismo le podemos contratar aquí de jardinero. Eso sí, del césped no se puede encargar, porque ya hemos visto en temporadas anteriores que los que se encargan del césped están sometidos a mucha presión, los trabajadores del hipogeo, y ya vemos que Xavi no es bueno en cuanto a las presiones, lo pasa mal y sufre. Así que tendremos que darle un jardín pequeño que no dé muchos problemas y que no le genere estrés. Seguimos viendo que no han puesto ninguna pantalla informativa más en el Torreón Sur. Ahí están con el jardín. Parece que están colocando como unas vallas. Sí, están colocando las vallas. Terminamos el lateral este y pasamos a la esquina de la Torre A, que están cambiando las lamas verticales. Están modificando las lamas verticales de la torre. Ayer veíamos que faltaban por aquí, ya las han vuelto a colocar, ahora han quitado estas. Seguramente sean las que van a poner, las que traía el camioncito que hemos visto antes. Y lo dicho, dejamos a un lado el lateral este, pasamos al fondo sur, caminamos por Concha Espina. De momento no han puesto las lamas que retiraron, bueno, la lama mejor dicho. Eso sí, parece que están despejando todo, que están limpiando para el partido.
Es más, han traído ya hasta las vallas. Ahí vemos cómo colocan las vallas en la zona del jardín, esquina de la Torrea, algún que otro contenedor. En esta parte tampoco hay pruebas de las pantallas informativas, lo que están haciendo es recoger. Ahí es donde quitaron la lama y también han quitado otra, justo donde el acceso al tour. El camión ya se lleva los escombros, ya cargado. Me da a mí que va a tener que hacer más de un viaje, ¿eh? Porque hay mucho escombro. Estamos en el fondo sur, poca novedad como siempre. Lo único que han quitado esa lama, así que pantallas apagadas, nos vamos al interior. De nuevo videomarcador encendido. Ahí vemos la esquina, la tercera. Fondo norte, cubierta abierta. Pero el videomarcador del lateral oeste está apagado. Y vemos la segunda esquina. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Ya sabes, lo de siempre, tienes el canal de difusión de WhatsApp en la cajita de descripción, también las dos aplicaciones que pagan por caminar, tanto WeWar como Macadam, que yo acabo de cobrar de las dos 15 euros de cada una, así que 30 euros que tengo ya. Y también tienes todas mis redes sociales en la cajita de descripción, así como más información de interés. Bueno, ya hemos visto que estaba el videomarcador del lateral oeste apagado, el de los fondos y el lateral este sí que está encendido, y también tenemos en el día de hoy encendidas las pantallas interiores. Están encendidas, que ayer las teníamos apagadas. Vamos a comenzar por esta parte norte. Tenemos la cubierta totalmente abierta, esta esquina ya terminada, y de momento no vemos que estén colocando la separación para la afición rival, que ya os dije ayer que creo que vendrán unos 300 aficionados. Por lo demás siguen con ese cierre de grada, colocando esa chapa en el cuarto anfiteatro, cerrando cualquier zona, y también tareas de mantenimiento en la parte de los palcos del tercer anfiteatro. Tenemos aquí segundo anfiteatro, primer anfiteatro también, el que estamos viendo, que no han continuado, no han avanzado colocando esa chapa azul del primer anfiteatro. Hoy tenemos también el anillo 360 apagado, y ahí vemos grada baja y grada alta. En cuanto a la losa, está prácticamente despejada. Mañana seguramente saquen ya el césped para que esté listo para el partido. Mañana ya tendremos el césped de nuevo. Esta parte ya veíamos ayer que la habían recogido. Tenemos también esa calefacción, que se la llevarán mañana. Esto que utilizan de mesa, de hecho ahí se han dejado unos papeles. Por cierto, el único concierto que todavía quedaban entradas disponibles ya se han agotado, ya no hay entradas para el concierto de Duki, y hoy tenemos una reunión tanto en esta zona, mirad, una visita, y la otra está en la parte superior. Mirad toda la gente que hay. Volvemos a la losa, a la zona de la tapa, que ya está preparada. Mañana veremos de nuevo el césped. Veremos cómo sale. No sé si haré directo, no creo, pero bueno, os avisaré por el canal de difusión si lo hago o no. Ahí vemos una furgoneta, también un andamio. La furgoneta es de una empresa de LED, pero como veis la losa está bastante despejada, así que mañana seguramente, como os comento, sacarán el césped.
Tendrán que quitar la calefacción, volver a guardarla, poner esto en su posición, bajar la grada abatible y sacar el césped. Vamos a pasar al lateral este. Grada baja y grada alta del lateral. Tenemos también la parte... Hoy, en el día de hoy, sí que están los banquillos totalmente tapados, los asientos de los banquillos totalmente tapados, están protegidos como es habitual, que ayer no lo veíamos. Y siguen trabajando en los boxes de la zona VIP. Que anda que no lleva trabajo esta parte. De momento están así los boxes, luces de las escaleras del palco encendidas y la otra parte, lo que os digo, grada abatible abierta. Tenemos en el día de hoy los palcos del primer anfiteatro encendidos, así que deben de estar trabajando en su interior. A ver si el domingo me puedo fijar, o alguien que tenga asiento en el lateral oeste me puede enviar una foto de los palcos que están abiertos, porque yo desde mi posición no logro verlo. Yo estoy en el tercer anfiteatro lateral este y toda esta zona no alcanzo a ver los palcos que están habilitados, los palcos que están abiertos y los que siguen cerrados. Así que si alguien es tan amable de enviarme una foto, se lo agradecería. Pasamos al segundo anfiteatro del lateral oeste y, como os enseñé ayer, están los palcos apagados, solo están las esquinas encendidos, así que no vemos lo que sucede. Abrimos un pelín el plano, siguen los plásticos de protección en todo el cuarto anfiteatro, sobre todo en la mitad, y vemos el reflejo que nos indica que las pantallas interiores están encendidas, como os he comentado anteriormente. Ahí están trabajando en la pasarela 360, que es una de las zonas que tengo más ganas de que habiliten para poder pasear por ahí. Ayer quedaban 2 andamios, ¿os acordáis? En la zona de los altavoces, pues hoy ya no queda ninguno. Ya los han quitado totalmente los andamios, ya los han recogido. Y pasamos a ver esta esquina, que es la última que queda del videomarcador 360. Ayer veíamos cómo ponían el borde, que comenzaban a colocarlo, ya está terminado, así que solo falta por colocar esas pantallas o sectores, que imagino que lo harán entre el parón del Sevilla, o sea, del Girona y del Sevilla. Ahí, en ese tiempo que hay para poder seguir avanzando, yo creo que aprovecharán y lo colocarán, lo instalarán y ya estarán todas las esquinas terminadas. Luego ya sabéis, tendrán que hacer pruebas al completo con los laterales y los fondos, y eso ya va a ser un auténtico espectáculo ver cómo funciona y ver cómo va avanzando. Ya os digo, los fondos encendidos y así están los asientos, que ya veis que no se han cambiado todos, que faltan 8 sectores por cambiar, 4 en el cuarto anfiteatro y 4 en el tercero. También otra de las preguntas que se repite mucho últimamente en los vídeos es si las esquinas se van a quedar así. No lo sé, lo desconozco, si van a dejar así las esquinas, si van a poner algo por detrás, pero mucha gente está poniendo en los comentarios que cuando estén encendidas se verán como pantallas normales, que no habrá transparencias. Es lo único que os puedo comentar. Por lo demás, en el fondo sur no tenemos novedades. Están trabajando como en la U televisiva, pero poquita cosa más. En los palcos y zonas interiores no tenemos mayor novedad. Siguen trabajando en la zona de los asientos, revisando que estén todos bien, y os vuelvo a enseñar cómo está esta cuarta esquina, a la cual ya le han colocado los bordes, y como os digo, solo faltan los sectores por poner. Abrimos un poco el plano, parte interior que ya os he enseñado. Aquí han puesto 2 andamios, o no los han quitado.
será para seguir trabajando, y es que hay muchísima gente en esta zona y quizás por eso esté apagado el videomarcador del lateral oeste. Las pantallas interiores sí que están encendidas, pero están trabajando bastantes personas. Fíjate cómo se les ve a través de la pasarela de servicio toda la gente que hay. Incluso en esta esquina también hay gente. Así que bastantes personas. Nos vamos a la esquina para ver cómo avanzan colocando esas lonas y el cierre de grada, y ya nos vamos. Por cierto, las televisiones aún no han llegado. Ahí mirad cómo limpian. Ya vimos ayer que estaban haciendo marcas, y es que lo están haciendo en todas las partes. Fíjate todo el polvo, increíble. Ya se ha marchado la visita. Aquí podéis ver cómo avanzan con ese cierre de grada, que aún les queda muchísimo, y cómo van colocando esas lonas. Y esta parte de aquí, yo creo que es la que os enseñaba ayer, que os decía que estaban cerrando. A ver si ahora al salir lo puedo ver mejor, pero creo que es justo esa parte. Bueno, que viene toda la visita. A ver quién son. Madre mía, todos los que vienen. La verdad es que no reconozco a nadie. Así que les dejamos disfrutar del estadio. Ojalá me dejasen bajar a mí ahí, pero no tengo esa suerte, y nos vamos al exterior a ver cómo han avanzado con las lamas, y ya terminamos el vídeo. Efectivamente falta esto por completar. Ahí veis la lona que falta, y ahora sí que nos vamos al exterior. Además, la visita también se marcha. Realmente creo que no coincide con lo que os he enseñado antes, porque esto es gris y lo otro es blanco. Ay, que no veo nada con el sol ahora. ¿Veis? A ver si han puesto más. Creo que se lo han puesto como dos sectores. Tampoco es que se vea mucho desde esta posición. Podemos ver cómo están recogiendo todas las cajas que tienen vacías, los contenedores llenos que se tienen que llevar. El tema de la pintura en la viga corona sigue igual, también en la parte inferior, en esta zona. Y mirad cómo han ido despejando de los escombros, aunque aún quedan bastantes. A ver si podéis observar en esta zona. Aquí podéis ver cómo está el videomarcador del lateral oeste apagado, y no parece que estén colocando, o sí. No, aún no están poniendo lonas en esta parte de la esquina de la Torre C. Y como os dije, vamos a ver antes de cerrar el vídeo cuánto han avanzado en la colocación de las lamas. También ha aparecido este camión Solar Lux, y cuando nosotros hemos pasado dando la vuelta, llevaban 2 lamas y estaban subiendo la tercera, y ahora mismo, ya después de terminar nuestra vuelta y de acceder al interior y salir, llevan 4 lamas
Bueno, 5 lamas y van a por la sexta. Así que eso es lo que han avanzado. Este es el ritmo que llevan. No creo que tarden mucho en parar para comer. Quizás pongan esta y alguna más y ya pararán para comer. Así que a este ritmo no sé yo si les va a dar tiempo a terminarlo hoy. De hecho, el camión de las lamas ya no está aquí. No sé si las ha dejado en algún sitio que las tengan ellos acopiadas o han visto que no les va a dar tiempo a colocar todas y se las han llevado. Así que bueno, ahí están subiendo la sexta. Es la que van a colocar ahora mismo. Y este es el estado. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!